En el nombre de Jesús dice caminando por fe. Segunda de Corintios 7:4 dice porque por fe andamos, no por vista. Entonces, si nosotros caminamos por fe, téngalo por seguro que vamos a tener una vida victoriosa. La fe es la moneda del cielo. La fe es la seguridad, la confianza en una persona o deidad. Entonces necesitamos entender, hermanos, que nosotros necesitamos tener esa fe en ese Dios maravilloso y divino. Amén. Mis padres caminaron en su vida por fe y yo los vi sanos muchas veces por la fe que ellos tenían, porque la única manera que vamos a agradar al Señor es tener la fe. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tener fe significa tener seguridad de recibir lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, muchas veces en mi vida cristiana, desde niña, joven, adulta, en todas las etapas de mi vida he podido darle las gracias al Señor Jesús porque estos padres me pararon en la roca, amén, que es Jesucristo, y me enseñaron a vivir por fe, me enseñaron a amar esta palabra y a vivir esta palabra. Y cuando paso por momentos difíciles, cuando pasé por mis embarazos, cuando pasamos por accidentes, cuando pasamos por enfermedades, cuando pasamos por algunas crisis en nuestra vida cotidiana, lo que nos ha sacado adelante es esa fe, esa seguridad de que las cosas van a llegar. Cuando llegamos a este país había momentos difíciles cuando no habían esos papeles, teníamos papeles por unos meses y después no teníamos, y solamente nos quedaba esa solución de ir a la presencia del Señor y creer en sus promesas, porque era mantenernos en esa fe y esa seguridad. Y quiero quiero estar yo en esa lista de los héroes de la fe. Cuando usted mira Hebreos 11, ojalá este capítulo usted lo pueda escribir en su cuaderno, agarre un cuaderno completo y diga, este cuaderno va a ser mi cuaderno de fe, porque yo voy a dar muchas citas bíblicas, no me voy a detener tanto porque es una lección para que usted la pueda después de pronto volver a escuchar y pueda sacar un estudio de lo que tenga que ver la fe. Amén. Dice en Hebreos capítulo 11, la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido un universo. Todo lo que vemos en la tierra, bendito sea el nombre de Jesús, es por esta palabra, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, todo, animales, lo que está en la tierra, lo que está en los aires, las flores, lo que está debajo del mar, todo me fue constituido. Y así sucesivamente usted lee este capítulo y usted puede ver cómo por la fe Abel ofreció mejor sacrificio, cómo por la fe él no fue traspuesto para no ver muerte. Usted va a ver, dice en versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Acuérdese que necesitamos como seres humanos tener fe para poder agradar a Dios. Yo sé que nosotros como esposos queremos agradar a nuestro esposo, como trabajadoras queremos agradar a nuestros patrones, en muchas áreas como madre queremos agradar a nuestros hijos, como abuela queremos agradar a nuestros nietos, como suegra queremos agradar a nuestras nueras, a nuestros yernos, pero para agradar a Dios necesitamos fe. Y es lo más importante, debemos de ponernos en esta tarea de saber cómo yo puedo agradar a Dios. Y es la única manera por la fe. ¿Y cómo yo adquiero esa fe? Nuevamente yo lo digo, oyendo la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mi hobby cuando estoy en mi trabajo y cuando estoy en la casa y no trabajo es estar escuchando enseñanzas. Me fascina escuchar enseñanzas, pero cuando necesito como cristiana edificarme, me conecto con la palabra del Señor. Cuando pasamos por alguna situación difícil como fue la partida de mi mami, como fue la partida de mi padre, la partida de mis suegros y todas situaciones que pasan, conectada a la palabra. Cuando quiere venir temor a mi vida, la palabra. Entonces, a veces durante un trabajo yo me puedo escuchar todo Apocalipsis, todo Efesios, todo Filipenses y eso aumenta mi fe. Entonces, no cambies. Yo sé que nos encanta la música, pero la música no nos llena de fe. Son bellas las canciones y yo no soy tan de música, pero
Yo le animo a que no cambie solo a predicaciones y como a mí me encanta y soy fanática de las enseñanzas hermosas, pero no cambie la palabra del Señor por predicaciones. Usted primero escuche la palabra del Señor. Entonces, caminando por fe. Vamos a seguir. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos acercarnos a Dios. A veces decimos, sí, yo creo en Dios, pero no conocemos a Dios y a través de su palabra nosotros le vamos a conocer a Él y Dios va a permitir que nosotros caminemos por fe. Entonces, es necesario que nosotros le creamos y que aprendamos a conocer y acercarnos a Él y creamos que Él existe. Amén. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Entonces es importante que es oír la palabra, guardarla y hacerla. Eso dice ser hacedores, dice Santiago. No solamente oidores, porque si oímos la palabra, pero si no la guardamos, si no la obedecemos, no vamos a andar por pena. Es importante oírla, guardarla y obedecerla para poder obtener esas promesas que el Señor ha puesto en su palabra. Dios todavía nos habla hoy. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. Es importante que nosotros nos enamoremos de esa palabra. Tome un texto cuando... yo ayer estaba organizando mi casa, el pastor nos dio una enseñanza a las 6 de la mañana y nos puso a todas a organizar la cocina, la casa y una cantidad de cosas. Y siempre tenemos un altar, cada casa tenemos un altar familiar donde ponemos la Biblia, ponemos nuestras peticiones, nuestros libros, nuestras cosas importantes. Y ayer yo estaba organizando en mi sala un lugar para yo poner la palabra del Señor, donde se vea la palabra de Dios y que cuando yo salga de mi casa yo pueda tomar y leer ahí y me llevo un versículo conmigo, así como cuando uno sale de carrera, toma el bolso y se echa, pone una manzana o un banano o una fruta o algo que le guste o una botella de agua. Así es que por eso quería poner la palabra de Dios en la salida, en el hall de mi casa, para cuando yo quiera salir a agacharme y agarrar uno, tomar un versículo y llevármelo en mi corazón para poderlo meditar todo el día. Entonces ese tip me ha funcionado porque de esa manera uno oye la palabra o la lee, la guarda y la medita, porque es importante meditarla, estudiarla. ¿Me? Es así, de esa manera Dios nos habla. El poder de la palabra logra maravillas en nuestra vida, porque cuando nosotros leemos y oramos y guardamos su palabra o la escuchamos, esa palabra tiene vida. Cuando usted puede leer los libros que quiera, pero no va a encontrar, no le van a aumentar su fe, sino solamente leyendo la palabra, porque la palabra de Dios es el único libro donde el autor está presente. La misma palabra que actúa en la creación actúa en la nueva creación. Por medio de la fe podemos ver lo que otros no pueden ver. Gracias a Dios por esa seguridad que nos da el Señor y queremos invitar a las personas que no conocen al Señor, envíe este mensaje al que no lo conoce para que pueda creerle al Señor y que pueda saber que Él está, amén, y que pueda crecer en esta fe porque no conoce y no puede ver lo que nosotros podemos ver. Nosotros tenemos esos ojos espirituales abiertos porque tenemos al Señor en nuestro corazón, porque un día le creímos, porque a que cree todo le es posible, amén. Entonces por eso podemos ver muchas cosas, podemos entender muchas cosas, podemos saber que esta fe nos va a llevar directico a la presencia del Señor. La fe no solamente es una virtud, es el pórtico sagrado por donde pasan todas las virtudes. A continuación, los pasos que desatarán el poder de la fe. Número 1, oír a Dios por medio de su palabra. Eso es lo que pasa cuando usted escucha la palabra de Dios. Por eso es tan importante asistir a la casa de Dios. Mucha gente dice, no, pero ¿a qué voy? Pero no sé qué. No, nosotros vamos a la casa de Dios a oír la palabra de Dios, a caminar, a crecer en fe, porque cuando usted escucha un mensaje que sea 10 veces el mismo mensaje, el mismo tema, el Señor nos está hablando para aumentar nuestra fe. Entonces, es oyendo la palabra del Señor. El primer requisito para desatar el poder de la fe es oír la palabra de Dios cada día.
Por eso dice la palabra, Padre nuestro que estás en el cielo. Y hay una parte en el Padre nuestro que dice, danos el pan nuestro de cada día. Entonces, así como tenemos ese pan físico, nosotros no podemos estar sin el pan diario, que es el pan espiritual, y ese pan viene a través de nosotros oír la palabra del Señor. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros somos el resultado de lo que alimentamos en nuestra mente. Nuestra mente archiva lo que escuchamos y finalmente se forman nuestros pensamientos dando a luz lo que somos. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Entonces necesitamos llenar nuestra mente de su palabra, nuestro corazón, amén. Porque acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces de lo que usted llene su vida, eso es lo que usted va a hacer. Entonces de lo que usted escuche, eso usted va a hablar. Eso es lo que vamos a hablar. Entonces es tan bonito cuando vemos en la iglesia hermanas y hermanos que están creciendo y en un tiempo uno les escuchaba dichos, pensamientos o películas o nombres o famosos o dichos de personajes o de otros libros, pero hoy en día uno ya los escucha orando la palabra de Dios. Es tan hermoso. Todos tenemos un grupo que se llama Permanecer, que comienza en 15 minutos la oración de 6 o 7 y es fascinante cuando uno las ve a ellas orando la palabra del Señor. Ya su vocabulario es diferente, ya su vocabulario no es tan humano, su vocabulario es espiritual, su vocabulario es palabra de Dios también. Entonces eso aumenta la fe de cada una de nosotros. Entonces yo le invito a que usted oiga la palabra de Dios y aprenda a orar la palabra de Dios. Yo he visto personas que de pronto se ríen o se burlan o no entienden cuando uno habla de que hay que orar la palabra de Dios, pero es tan fascinante orar la palabra del Señor cuando usted toma el Salmo 23 y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y usted se puede quedar ahí orando una hora sobre ese texto, porque, hermanos, es maravilloso saber que tenemos un pastor y que nos dice que nada nos faltará. O cuando usted puede ver ese texto que dice, yo soy tu sanador, yo soy quien te consuela, yo soy quien te sana, yo soy quien te ha dado salvación, yo soy el que te puse en el vientre de tu madre, yo soy el que soy y yo es el ayer, el hoy, el presente, yo soy el principio y el fin, Él es la puerta, Él es la luz. Y de ahí usted puede orar y orar y orar y decir, sí, Señor, tú eres, porque a Él es el que vamos a ver, porque Él es el principio y el fin. Entonces yo le invito y le animo en esta lección a orar y aprender a orar la palabra de Dios, porque eso nos da fuerza para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Amén. La fe es absolutamente vital para alcanzar el reino de los cielos. También es importante. Usted no puede ser un cristiano si no tiene fe. Si su fe está agotada, necesita mirar cómo está su vida cristiana, si se está secando espiritualmente. Yo soy testiga, hermanos, de tantos milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Y ojalá, como usted leímos en Hebreos 11, está como la sala de los famosos, amén, de los que tuvieron fe, que Abraham tuvo fe, le creyó a Dios, Sara también era estéril y tuvo ese bebé. Vemos a Job, que también pudo bendecir a sus hijos. Vemos a la historia de José, que tuvo fe y él mencionó la salida de los hijos de Israel. Vemos la fe de Moisés cuando él nació y fue escondido por sus padres, y esa fe de sus padres para poderlo meter en aquella canastilla y poder ver el hombre que pudo sacar a toda este pueblo por el desierto y poder ser guiado por el Señor. Podemos ver la fe cuando ellos pasaron y cruzaron el Mar Rojo, todo el proceso de este pueblo, amén, la fe de Rahab. Y aquí vemos cuántas personas y reinos conquistaron, alcanzaron las promesas, cerraron bocas de leones, mujeres que recibieron muchos milagros. Estaba mirando aquí también la mujer del flujo de sangre, logró esa sanidad en tantos años de enfermedad porque tuvo fe, porque sabía que el Señor estaba en la aldea y dijo, no, yo voy a salir y me voy a abrir camino y tengo fe porque el Señor me va a sanar. Y muchas veces yo he visto, hermanos, la sanidades de mi familia, sanidades de mis padres, sanidades en hermanos, sanidades en jóvenes, sanidades tanto físicos como espirituales. He visto gente liberada
¿Por qué? Porque personas que han tenido fe en ese momento. Yo he recibido milagros inmediatos como sanidades progresivas. ¿Por qué? Porque le he tenido fe y se los he dicho en esta plataforma. Yo fui sanada de cáncer porque tuve fe. A mí me iban a amputar la pierna en 3 días y yo le dije, Señor, en este momento yo te prometo que nunca te voy a dejar y cuente con mi fidelidad, Señor Jesús, aunque yo no sea perfecta, Señor, pero ahí voy a caminar, voy a estar caminando por fe en tus caminos, voy a estar leyendo su palabra, voy a estar asistiendo a la iglesia, voy a cumplir tus mandamientos, voy a ofrendar, a diezmar, voy a testificar, voy a leer tu palabra. Y junto con mi esposo yo he estado caminando porque conocí a mi esposo en la iglesia, tuve mis hijos en la iglesia, están en la iglesia, pero me ha tocado caminar por fe para poder ser esta mamá victoriosa, amén. Poder decir hoy en día estamos caminando por fe, tenemos que andar todo el día, como dice esta lección, todos los días, amén. La fe, dice, la fe es absolutamente vital para alcanzar el reino del Señor. O sea, si somos cristianos necesitamos tener fe. La fe es nuestro pasaporte. Todos tenemos un pasaporte para entrar a X o Y país. Entonces, esto es importante. Tener fe es importante para poder entrar al reino de los cielos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos este pasaporte para poder entrar a los cielos. Acuérdense que la fe es la moneda divina, la moneda que abre el camino para llegar a ese lugar. Y todos tenemos esa meta como Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Lucy caminó con Dios y Dios se la llevó. Cecilia caminó con Dios y Dios se la llevó. Marianina caminó con Dios y Dios se la llevó. Maribel andó con Dios y Dios se la llevó. La familia Marvel caminó con Dios y Dios se la llevó. Y así sucesivamente. Usted puede decir, yo, fulano de tal, voy a caminar con Dios y el Señor nos va a transportar y nos va a llevar a esa patria celestial donde queremos andar, queremos ir. Amén. La fe es tan importante que la palabra fe es mencionada en el Nuevo Testamento 245 veces, mientras que el amor, el cual es más grande que la fe, solo se menciona 179 veces. Entonces, mire lo importante de tener, la importancia de tener nosotros fe. Segundo, creerle a Dios como está en su palabra. No como nosotros queremos, ni según nuestras opiniones. Hay un libro sagrado, precioso, divino, dado por nuestro Dios para que nosotros le creamos a Él como está en su palabra. No le quite ni le ponga, ni se vaya de cambie de iglesia porque allá me conviene, porque esto, que por lo otro, no. Las iglesias no van a salvar a nosotros, nos va a salvar es esa relación que tenemos con Él y que nosotros sabemos que su palabra es verdad. Amén. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es suficiente creer en Dios, sino creerle a Dios. No es lo que decíamos al principio, no es suficiente que piense que lo conoces. No, tienes que creerle a Dios. No es suficiente creer en Dios, sino creerle a Dios en todo, de Génesis a Apocalipsis. No le pongan que si el antiguo, que si el nuevo, que si esto, que no se ponga a argumentar. Usted solamente hace como dice su palabra, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él y harás conforme a todo lo que en ella está escrito, y entonces vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Entonces usted ni le quite ni le ponga, hermanos, porque hay consecuencias por la obediencia y hay consecuencias por la desobediencia. Entonces creámosle a Él. Sea un fiel devoto, una fiel devota a la casa de Dios, sea un fiel y una fiel devota a su palabra. Amén. Dice, aún los demonios creen en Dios. Ay, hermano, eso sí es tremendo. Si el Satanás lo conoce, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Amén. Santiago 2:19-20 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Apenas en Efesios 4:5, una fe, un Señor y un bautismo. Entonces es uno. Amén. En la palabra del Señor no existe la Trinidad. Entonces, si tú crees que Dios es uno, ajá, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Necesitamos
hermanos, tener fe, porque la fe sin obras es muerta. ¿Amén? Hermanos, la ausencia de fe significa fracaso en nuestra vida. Entonces vamos a revisar cómo estamos, si estamos caminando por fe. La manera de agradarle a Dios es creyéndole como dice su palabra. Hebreos 1:11-6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No dudes que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La fe honra a Dios. Dios honra la fe. El que no desea tener fe no será creyente. El creyente que tiene confianza en Dios pide sin dudar que recibirá lo que necesita. Más de uno, yo creo que usted se podría parar y no acabaríamos de testificar las maravillas que Dios ha hecho en nuestro hogar. Cada uno sabemos cómo hemos palpado lo que Él nos ha dado en esta pandemia que pasamos. Pasamos muchas cosas a nivel congregacional, a nivel familiar, a nivel mundial, a nivel local. Y pudimos ver, hermanos, que ahí el Señor probó nuestra fe cuando estábamos encerrados, cuando estábamos con nuestra salud quebrantada. Yo lo he visto tantas veces obrar en nuestra vida, ¿no? Obrar en nuestro matrimonio, obrar en la iglesia, obrar en familias, obrar en niños, obrar en jóvenes, obrar en ancianos también, porque hemos pedido con confianza, hermanos. Entonces, cuando nosotros obramos al Señor con fe, Él nos da lo que nosotros necesitamos, si es salud, si es alguna situación económica, si es un trabajo, pida con fe, no dudando, porque el Dios del cielo conoce tu necesidad. Él conoce Él cuenta hasta los cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Él conoce tu dirección, Él conoce tu nombre. Entonces, tenga la confianza segura y la plena y pídale al Señor, yo quiero esto. Aún yo pedí a mi esposo con fe antes. Cuando tenía mi edad de 12 años, yo le pedí al Señor un esposo así, con ojos verdes, que fuera pastor, que nos casáramos a los 18 y cosas específicas, porque eso hablaba ayer con una hermana. Al Señor hay que pedirle las cosas con fe y específicamente, porque hay muchos tipos de bicicleta, hay muchos tipos de carro, hay muchos tipos de casa, pero cuando usted pida algo, pídalo con fe y sin dudar de que te lo va a dar. Y si lo necesitamos, Él nos lo va a proveer. Entonces, hermanos, pida con fe, no dudando. Y créale al Señor y pídale lo que usted necesita. No sé si usted necesita papeles, no sé si usted necesita un carro, no sé si usted necesita trabajo, no sé si usted necesita un esposo, no sé si usted necesita una esposa, no sé si usted necesita cambiar de país, no sé, pero yo soy testiga de todos esos casos, cambiando de país, recibiendo un esposo, queriendo tener unos hijos, ser sanada de miomas en mi matriz y poder tener los hijos que tengo, pedirle a Dios por unas nueras y tenerlas, pedirle a Dios unos nietos y tenerlos. Yo nomás tengo 2 hijos varones, pero yo quería una niña y el Señor me regaló una nieta, entonces todos pidiendo yo que ahora tengo 2 nietos y cosas que yo le pido al Señor, papeles, resolver situaciones sin hacer necesidad de hacer cosas torcidas, el Señor me las ha dado, porque es importante honrar a Dios y hacerlo feliz y creer, agradar a Dios. Cuando usted hace las cosas correctas, hermanos, Dios se las va a dar. Amén. Santiago 1:5-6, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, dice la palabra del Señor en Santiago, pero pida con fe todo lo que usted quiera, hermano. El Señor me ha dado hasta de pequeños detalles, hasta cremas, hasta perfumes, hasta cosas que a veces uno piensa que no las mete en la lista, uno las mete en la lista. Soy ahorita una guerrera de oración y mis oraciones han cambiado en cuanto a las almas, en cuanto a que la gente reciba el Espíritu Santo, que la gente cambie su mente, que la gente cambie su carácter. Mis oraciones han cambiado porque ahora yo soy una anciana, pero he sido testiga en mi juventud de Dios darme hasta cosas
que necesitaba de una tienda, o ofertas, o cosas más baratas, o pequeños detalles, o gustos. A veces digo, ay, qué rico poder ir a un restaurante, o quisiera ir a tal parte, y de un momento a otro alguien me invita y me dice, hermana, podemos salir, o hermano, no sé qué, y cuando menos te digo a mi esposo, yo estaba pensando en eso esta mañana, y el Señor, pequeños detalles. Entonces, hermanos, pida con fe lo que necesite, no dudando nada, dice la palabra del Señor. No dude en lo que usted está pidiendo. Escríbalo y póngalo en su aceite de oración o póngalo en su lista de oración, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mateo 6:30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe, el Señor sabe cuánta fe tenemos. El Señor sabía cuánta fe tenían los discípulos cuando estaba ya Mateo 17:14, que estaba este hombre, este hijo lunático, y el Señor reprendió a ese demonio y el demonio le dejó. Y los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿y por qué nosotros no lo pudimos hacer? Y el Señor le dijo, por su poca fe, porque no tenían poca fe. Y así muchas veces los discípulos, el Señor se los encontraba en el camino, en alta mar, en medio de la barca, y no tenían fe. Entonces, ojalá, hermanos, que no estemos en este grupo, sino que estemos en esta sala de los héroes de la fe, y que no dudemos nada cuando nosotros queramos pedirle algo a Él, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Amén. Entonces, ahí dice Mateo 6:30, estábamos hablando que Él viste la hierba, no hará mucho más con nosotros, hombres de poca fe. Sí, no dude, hermano, si Él tiene cuidado de la naturaleza, de los animales, lo va a hacer con nosotros. Para vivir sin fe, valdría más vivir ciego. Oh, Dios mío, si usted pierde la fe, no puede perder ya más. Cuarto, el camino para ver con la fe es cerrar los ojos de la razón. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La falta de fe nos limita a continuar nuestra vida cristiana, nos limita contra las fuerzas del enemigo. Amén. Miremos la impotencia de los discípulos para sacar ese demonio, miremos la impotencia de los discípulos para hacer muchas cosas en el camino, podemos ver la vida del Señor Jesucristo. En su ministerio, Él usó la fe para levantar a Lázaro, Él usó la fe para partir, multiplicar los panes y los peces, Él usó la fe para sanar enfermedades, para todo. Cualquier persona que traían a sus pies, Él hacía ese milagro. Amén. Y necesitamos la fe para poder ver milagros. Cuando usted ore por alguien, ore con fe, no dudando. Cuando usted ore por alguien porque está deprimido, ore con fe y Dios le va a escuchar su petición. Cuando usted está en la casa, no está el pastor, pero usted puede orar por ese hijo enfermo, usted puede orar por ese papá, por ese esposo, por esa casa, por esa necesidad. Pero si las cosas están difíciles, dice que llame a los ancianos. Amén. Y ahí es necesario acudir a nuestros pastores, acudir a nuestros ancianos para que oren por nosotros. Amén. Pero si es 2, 3 de la mañana y usted ve que está pasando por una situación, usted ore con fe y no dudando, porque la falta de fe nos limita, hermanos, en esos momentos que el enemigo se mete, o hay situaciones, o hay discusiones, o está pasando por problemas. Usted necesita atacar esas situaciones en el nombre de Jesús y con fe. Amén. Porque son fuerzas del enemigo que tenemos que a veces mirar. Yo recuerdo que mi hijo pequeño una vez estaba jugando afuera de la casa y vino un ladrón y le tomó su bicicleta a robársela. Pero mi hijo no, en ese momento yo estaba dentro de la casa, en la cocina, estaba haciendo el almuerzo, mi esposo no estaba, pero mi hijo solamente dijo, hay poder en el nombre de Jesús. Y él invocó con fe y no dudó de que iba a haber protección y que iba a ser protegido en ese momento. Y él pudo vencer este ladrón. Quedó como paralizado cuando él invocó el nombre de Jesús, soltó la bicicleta y se fue y dejó al niño con su bicicleta. Entonces es importante tener fe para poder en momentos de crisis, en momentos de enfermedad, en momentos de que se necesita el auxilio, poder, hermanos, vencer toda acechanza del enemigo. Miremos la importancia que tenemos como cristianos de tener la fe para poder atacar a las cosas y sacar esos demonios de nuestra casa, sacar esos demonios de nuestra vida, sacar ese demonio
que se atraviesa en el camino. Mateo 17:19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Y estábamos comentando porque les faltó fe. Y en Mateo 17:20 Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque es cierto, digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, por eso en mi ayuda visual en la parte de mi izquierda, usted puede ver una manita con una pepita miniatura, que esto es un grano de mostaza. ¿Me? Es una de las semillas más pequeñitas, pero es una de las semillas que hace que este árbol crezca, de que esto es duradero. No sé, tenía un informe sobre la semilla de mostaza, pero se me fue y no la tengo de pronto a las manos. Pero si usted escudriña esta semilla de mostaza, ya la encontré. Te da un árbol que mide 6 metros de alto. Entonces, así de chiquitita es la semilla, pero es una semilla que cuando usted la pone en tierra, da un árbol de 6 metros de alto. Entonces, ojalá que nuestra fe dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces necesitamos en esta mañana orar para que nuestra fe crezca. ¿Me? Dice la palabra del Señor, de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará y nada os será imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible si puedes creer, si tienes esa fe, así sea pequeñita como un grano de mostaza. La fe hace posible lo que es imposible para el hombre. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Yo creo en que usted en esta mañana va a ser sano. Yo creo en que usted en esta mañana va a tener un nuevo trabajo. Yo creo en que usted puede ser liberado de esas ataduras en que han dado. Yo sé que usted, si usted cree, su salvación puede llegar a su casa en el día de hoy, porque si puedes creer al que cree, todo le es posible. Mis hermanas, esta plataforma se llama Sanidad para el alma. Y el Señor Jesús, cuando estaba en su ministerio, Él sanaba primero el alma, amén, porque la gente creía en Él y venían los endemoniados, venían los enfermos, los que tenían situaciones críticas. Aún Lázaro fue levantado porque le creyeron al Señor, y el Señor pudo hacer muchos milagros porque había fe, y en algunos no los pudo hacer porque no había fe. Entonces yo le invito a que en esta mañana, cuando estas mujeres poderosas que se paran en esta plataforma, su alma sea sanada primero, y después su físico, después su mente, después su corazón, después su hogar, después sus hijos, después todo lo que usted, hasta su casa puede ser sana. Si nunca ha habido paz en su casa, si usted tiene fe y le cree a Dios, Dios puede sanar su casa. Amén. No hay nada más hermoso que estar uno en la casa con fe. No hay nada más hermoso que acostarse y poder dormir porque tienes fe, porque al que cree todo es posible. Hasta el insomnio se quita si usted tiene fe. Hasta los dolores se quitan si usted y yo tenemos fe. Yo tenía un dolor de rodilla en todo el septiembre, hermanos, que me dolía de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Todo el año me molestaba una rodilla, la rodilla derecha, hasta que yo llamé y luego les escribí al grupo de Permanecer y les dije, hermanas, he tenido un dolor que no se me quita de día y de noche. En todo el septiembre pasé así, hermanos, y para la gloria de Dios ese dolor se ha ido y he estado caminando mucho mejor. ¿Por qué? Porque tuve fe, y estas mujeres tuvieron fe y oraron por fe. Hay una hermana que ayuna más de 21 días y yo le pongo mis peticiones a ella, las familiares y cosas así, y he visto la gloria de Dios. Para terminar, hermanos, la ausencia de fe significa fracaso en la vida cristiana. Entonces, hermanos, si estamos fracasados porque nos falta fe, necesitamos recuperarnos, amén. El cual se añade a los sueños que se deshacen, los bienes materiales que se pierden o las ilusiones que se apagan, cuando se siente el sabor amargo de la derrota. ¿Por qué? Porque la ausencia de fe significa fracaso. La fe, acuérdese, hermano, que es la certeza de lo que esperamos y la garantía de lo que no vemos. Es importante la fe para confiar, aunque no le vea. La fe es necesaria para agradar a Dios. La fe es algo que nace cuando escuchamos las buenas nuevas, también. Y cuarto, es un requisito para la oración. Necesitamos
ser guerreros de oración, pero necesitamos tener fe para ver resultados, hermanos, en la oración, ver gente sana, ver gente liberada. Entonces, mis hermanos, con este tema y con esta lección que usted puede compartir a alguien que le falta fe, yo le animo, hermanos, a que usted se tome esta moneda del cielo que es importante para poder seguir, ¿qué? Caminando en fe, hermanos. Si usted es hombre, camine por fe. Si usted es mujer, caminemos por fe, hermanos, porque es importante, hermanos, para poder llegar a la eternidad y que podemos estar en el salón, en el salón de los famosos, amén. Que digan, esta mujer es de oración, esta madre tiene fe, los padres de Moisés tuvieron fe para poderlo meter en aquella canastita y poder hacer y lograr los sueños de llegar a ver a este hombre realizado en su propósito. Si usted tiene fe, va a lograr ver a sus hijos en lugares que usted menos se imagina. Yo nunca pensé ver a mis hijos en la posición de donde se encuentran en sus trabajos. Solamente el Señor, por la fe de una madre, ha hecho que los pueda poner en esos lugares y que puedan proveer para su familia. Solamente yo creo, hermanos, que la fe de una madre hizo que esta mujer tenga 70 años parada en la iglesia, pudiendo seguir adelante animando a otros hermanos y poder pararnos en estas plataformas junto con estas guerreras de oración, nuestra hermana Maribel, la hermana María Cecilia, nuestro hermano Marbel, nuestra hermana Marianina, y pararnos aquí y decirles, vamos a seguir todos caminando por fe, aunque no nos conozcamos, aunque la distancia nos separe, un día no muy lejano, vamos a estar en esa eternidad, hermanos, donde por la palabra de Dios, tanto usted como yo, le hemos creído al Dios del cielo. Sigamos caminando por fe. A todos un abrazo, mis amados amigos, mis amados hermanos, mis hermanos pastores, familias y congregaciones y familia en el nombre de Jesús. Un abrazo y sigamos caminando por fe. Dios les bendiga.